Política y Derecho 2, tema de la clase, el Poder Judicial en la Constitución Nacional. Sumario. Primero, la organización del Poder Judicial en la Constitución. 2, reflexiones críticas sobre el Poder Judicial. Alumnas y alumnos, en la clase del día de hoy nos vamos a ocupar del Poder Judicial, que es un tema muy sensible, muy delicado, y que por lo tanto merece la atención no solamente de los que generalmente se consideran involucrados en el funcionamiento de la administración de justicia, como los jueces o los abogados, sino que nos debe incumbir a todos los ciudadanos, en especial algunas profesiones que tienen lecturas críticas sobre el funcionamiento de los organismos estatales, como precisamente lo son los politicólogos o los sociólogos. Bueno, el Poder Judicial en nuestra Constitución se ha basado, al momento de sancionarse el texto constitucional en 1853, en una propuesta que Juan Bautista Alberdi hace en las bases, inspirándose en el modelo constitucional de los Estados Unidos. Y precisamente lo que nos dice Alberdi es: en todos los países federales y sobre todo en Estados Unidos existe una separación de la justicia local y de la justicia nacional o federal. Y luego acota: en el caso de la justicia federal o nacional, solo comprende ciertos objetos de interés para todo el Estado. En cambio, para la justicia local, para los tribunales y juzgados provinciales, todos los asuntos ordinarios de carácter civil, comercial o penal. En base a esta propuesta que hace Juan Bautista Alberdi, la Constitución de la Nación Argentina adopta entonces un doble orden judicial. Por un lado, la justicia provincial, o también denominada justicia ordinaria, que es la que funciona, la que se aplica, la que resuelve la mayoría de los casos. Es decir, como decía Alberdi, los casos de derecho común, es decir, los casos que están regulados en los códigos civil, código comercial, código penal, código del trabajo, bueno, ahora unificado, código civil y comercial, y también aplica las leyes que la legislatura provincial omite por cuestiones como el código de faltas de la provincia, las organizaciones de las municipalidades, las leyes de ministerio, la ley de presupuesto, la ley de administración financiera. Entonces, por un lado, la Constitución nos va a decir en el artículo 5 que cada provincia dicta una constitución en la que se asegure la administración de justicia. Está diciendo que hay una justicia local, una justicia provincial, que a su vez tiene los tribunales, los juzgados de primera instancia, las cámaras de la apelación y la Corte Suprema de Justicia de la provincia. También la Constitución Nacional, en el artículo 75, nos va a decir que una de las atribuciones del Congreso de la Nación es dictar los códigos, los denominados códigos de fondos, como reiteraba, el Código Civil y Código Comercial. Y nos va a decir este artículo que la aplicación de esos códigos le va a corresponder a las jurisdicciones provinciales, salvo en casos específicos que le corresponderá a la jurisdicción nacional. Pero la norma es que la jurisdicción local, la justicia ordinaria, la justicia que es aplicada por los tribunales provinciales, es una justicia amplia, es una justicia que abarca
casi todas las normas que regulan la vida de los ciudadanos. En cambio, el otro orden judicial es el denominado justicia nacional o justicia federal. Algunos autores, algunos doctrinarios creen que debería llamarse justicia nacional, otros justicia federal, pero bueno, Alberdi la llamaba la justicia nacional o federal. En estos casos, la jurisdicción ya es más acotada, porque de lo que se trata es que estos tribunales federales apliquen lo que se llama el derecho federal, y es, como yo les decía, casos que son excepcionales, porque la regla es que la administración de justicia es una materia que exclusivamente le corresponde a los gobiernos de provincia. Ahora, esta justicia federal es tan acotada que generalmente se ha hecho una especie de división, una especie de clasificación acerca de cuáles son aquellos puntos en los cuales debe intervenir la jurisdicción federal, es decir, los tribunales federales, que tienen asiento en distintas localidades de la República, como en la ciudad de Rosario. En la ciudad de Rosario, la justicia local tiene sus tribunales, más que nada en el Palacio de Tribunales de calle Pellegrini y Balcarce, y los juzgados federales están situados en calle Oroño, en otros edificios que son de jurisdicción nacional. Ahora, esos tribunales federales que no van a actuar cuando se trate de resolver por lo general los litigios más comunes, los litigios ordinarios, ¿en qué caso interviene esa jurisdicción federal? Como les decía, hay una clasificación que solamente la jurisdicción federal interviene por razón de materia, por razón de personas o por razón de lugar. ¿En qué consiste la competencia federal por razón de materia? Bueno, hay casos en que la Constitución o los propios legisladores del Congreso Nacional, al emitir una ley, entienden que son leyes que atraviesan todo el país, es decir, son comunes a todas las provincias, son situaciones complejas que se pueden dar a través de todo el territorio nacional, como por ejemplo el narcotráfico, la falsificación de la moneda. No hace mucho, en el año 2013 o 2009, en una reforma muy importante del Código Penal, los delitos vinculados con la trata de personas. Es por eso que ustedes pueden ver un caso paradigmático lo que ocurre en la ciudad de Rosario, que cuando hay bandas narcocriminales, los tribunales provinciales investigan y someten a juicio no el tráfico de droga en sí mismo, que es parte de la jurisdicción federal, sino todos los delitos que realiza estas bandas organizadas conectados al tráfico de drogas, como los homicidios, las amenazas, etc. Porque el tráfico en sí mismo de la droga es materia de los tribunales federales. Entonces, razón de materia. En segundo lugar, razón de persona, es decir, hay situaciones cuando quien es demandado es el Estado Nacional o alguno de sus órganos, como la FIP, como la ANSES, como el Banco Nación, entonces interviene la jurisdicción federal. Por eso van a ver ustedes que en los tribunales federales se acumulan todas las demandas que los ciudadanos hacen pidiendo, por ejemplo, los reajustes de sus haberes jubilatorios, todas las demandas contra la FIP por entender que se excedió en el cobro de un tributo, etc. Y finalmente también hay jurisdicción federal cuando hablamos de razón de lugar, que comprende a los denominados establecimientos de utilidad nacional, que son territorios
que están dentro de los límites de una determinada provincia, pero por la función que cumple se lo denomina establecimientos de utilidad nacional. Por ejemplo, una base del ejército, una universidad nacional. Entonces, en esos casos, lo que corresponde es la actuación de la justicia federal. Ahora bien, como vamos a ver en la Constitución Nacional, recordemos, cuando habla de la justicia federal o nacional, vamos a ver que dice lo siguiente. Sección tercera de la Constitución. El Poder Judicial de la Nación, es decir que aquí estamos hablando de la justicia nacional o federal, por eso dice, el Poder Judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales inferiores. Ahora bien, ya hemos visto de qué se ocupan los tribunales inferiores, situados en la ciudad de Rosario, en la ciudad de Resistencia Chaco, Mendoza Capital. Esos tribunales federales ya vimos de qué se ocupa. Ahora, seguidamente, en esta parte de la Constitución, lo que nos va a decir el texto constitucional es de qué se va a ocupar la Corte Suprema de Justicia. Es decir, en qué casos va a intervenir uno de los dos órganos citados por ese artículo, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, la Corte Suprema tiene, la Constitución le asigna distintas competencias, que son tres. La competencia originaria, competencia por apelación ordinaria y competencia por apelación extraordinaria. Ahora yo les voy a explicar con algunos ejemplos en qué consiste cada uno de estos casos. La competencia de la Corte es originaria, nos dice el texto de Constitución, en muy pocos casos. Originario significa que el tribunal actúa en forma directa, excluyente de otros organismos judiciales que puedan intervenir. Es decir, le corresponde solamente a la Corte intervenir en esa causa. Y, por ejemplo, son las causas de embajadores, que conciernen a una embajada, lógicamente no se podría dejar en manos de un tribunal provincial o incluso de tribunales federales, asuntos tan delicados que tienen que ver con las relaciones exteriores de la Argentina. Entonces, en esta causa de embajadas corresponde siempre originariamente a la Corte Suprema de Justicia. Y también le corresponde intervenir a la Corte cuando en la demanda, cuando en el juicio entablado, una provincia es parte. Yo recuerdo en el año 2015, la Corte emite un fallo muy importante para los intereses de la provincia de Santa Fe, porque obligaba al Estado Nacional a restituir determinadas sumas cobradas en exceso en concepto de coparticipación. Lo primero que hace un tribunal cuando interviene en un causa es analizarse si el propio tribunal es competente para actuar en esa causa. Y yo recuerdo que la Corte Suprema, cuando analiza la causa, dice, esta Corte es competente y tiene competencia para este caso en virtud de lo dispuesto por el artículo 117 de la Constitución Nacional. Y si ustedes ven, el artículo 117 dice que la Corte ejerce competencia originaria y exclusiva en todas las causas que una provincia sea parte. Entonces, tenemos la competencia originaria cuando una provincia, por ejemplo, en los casos que una provincia es parte. La segunda competencia atribuida a la Corte es lo que se denomina apelación ordinaria. En la apelación ordinaria
se entiende que existen casos excepcionales en los cuales la Corte Suprema actúa como un tribunal de tercera instancia. Es decir, que cuando se plantea un litigio, además de intervenir los juzgados de primera instancia, si las partes lo apelan, las cámaras de apelación, y en tercer lugar la Corte Suprema de Justicia, en estos casos se denomina apelación ordinaria. Ahora bien, creo que tenemos que tener en cuenta que en estos últimos años, en reiterados fallos, por ejemplo, en el fallo Itzkovich del año 2005, la Corte ha comenzado a desprenderse, ha comenzado a desatender las causas por apelación ordinaria para encuadrarse más en lo que vamos a ver inmediatamente, que son los casos de inconstitucionalidad, es decir, los casos de apelación extraordinaria. Así, en el caso, como les decía, en el caso 2005, y hubo otros casos recientemente, se da que muchas leyes emanadas por el Congreso de la Nación, vinculado con el funcionamiento, por ejemplo, de las cámaras de seguridad social, leyes que tienen que ver con los trámites jubilatorios, estas leyes el Congreso ha puesto que finalmente intervendrá la Corte Suprema ante un fallo adverso de la Cámara. Bueno, en estos casos la Corte reiteradamente sostuvo que se trata de leyes inconstitucionales y de que no corresponde. Entonces, la apelación ordinaria cada vez es menos aplicada por la Corte. Y la otra competencia que es muy importante, quizá la más importante de todas, es la que se llama la apelación extraordinaria. La apelación extraordinaria se da en tres casos, o los casos más importantes es cuando se discute una cuestión constitucional, cuando hay una sentencia arbitraria o en casos de gravedad institucional. Vamos al primero de ellos. La más importante de todas es cuando la Corte se hace lo que se denomina el control de constitucionalidad de las leyes. Es decir, la Corte analiza en un caso si se ha violado un derecho garantizado por la Constitución, lo que se llama cuestión constitucional, y en ese caso lo que va a hacer la Corte es declarar inconstitucional una ley que sea violatoria de un derecho garantizado por la Constitución Nacional. Caso emblemático, data de 1986, en la Corte conformada por la incipiente democracia en 1983, una Corte que hizo una serie de fallos muy importantes para la protección de las libertades civiles. Esta Corte dicta un caso en el año 1986 que ha sido muy conocido, que es el caso Basterrica, en el cual declara inconstitucional la ley de estupefacientes en tanto avanzaba sobre la vida privada de las personas al penalizar la tenencia de pequeña cantidad de estupefacientes donde se evidenciaba que era para consumo personal. Entonces la Corte dice, esa ley que pena ese tipo de conducta está intrometiéndose, está vulnerando el artículo 19 que dice que son acciones privadas de los hombres y que por lo tanto los magistrados no pueden intervenir en ella. Y después del año 94, después de la reforma del año 94, este control de constitucionalidad es además control, lo que se denomina control convencional, porque no solamente va a analizar las leyes que puedan ser violatorias de la Constitución, sino también las leyes que son violatorias de los tratados internacionales de derechos humanos incorporados con jerarquía constitucional. Caso emblemático, se dio inmediatamente de reformada la Constitución en el año 1995, en un caso que se denominó Giroldi. Una ley de la provincia de Buenos Aires había dispuesto
que en casos que se discutieran pequeños montos o penas que eran demasiado, penas que eran demasiado de no mucha relevancia, no se iba a aplicar la apelación, no le asistía al sentenciado el derecho de apelación. Y sin embargo la Corte Suprema de Justicia dijo, esa ley es inconstitucional porque la Convención Americana de los Derechos Humanos garantiza en todos los casos el derecho de apelar la sentencia. Entonces, tenemos competencia de la Corte, hemos visto que la apelación extraordinaria en un primer caso es la cuestión constitucional y los otros dos son en caso de sentencia arbitraria o gravedad institucional. La sentencia arbitraria se da cuando hay una sentencia que manifiestamente es violatoria de lo que se llama el debido proceso. Por ejemplo, prescinde de evaluar pruebas que son sustanciales, es incoherente la parte decisoria del fallo con los vistos y considerandos, donde en una parte dice una cosa. Entonces ahí hay una arbitrariedad que surge al momento de que el tribunal dicta la sentencia. Eso se llama sentencia arbitraria. Y finalmente, en muy pocos casos, cuando la Corte considera que un determinado caso reviste gravedad institucional por involucrar no solamente a una persona, a una institución que está sometida en ese caso, sino que tiene proyección para muchas más situaciones, como fue el emblemático caso Rivademar del año 1989, en el cual la Municipalidad de Rosario planteó que no se le podía desconocer a los municipios cierta autonomía al momento de dictar sus propias ordenanzas. La Corte consideró que era de gravedad institucional y se abocó a estudiar el caso. Estas competencias de la Corte en materia de apelación extraordinaria no es una regla, son pocos los casos en que la Corte se abre para estudiar un caso, de manera que serían situaciones que son muy relevantes, que se consideran muy importantes en la vida institucional o en la vida de las personas para que la Corte se pronuncie. Bueno, viendo entonces cómo está organizado el Poder Judicial, viendo cuál es la competencia de los tribunales provinciales y los tribunales federales, y habiendo visto cuál es la competencia, en qué caso interviene la Corte Suprema de Justicia, vamos a ver ahora cuáles son las disposiciones acerca de nombramiento, duración, remoción de los integrantes de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación. Vamos a hacer entonces ahora simplemente un análisis descriptivo de esta materia, de estos puntos, pero en el punto 2 vamos a ver que surgen algunas reflexiones críticas que podemos hacer sobre esto. Bueno, vayamos a la Corte Suprema. El nombramiento de los jueces de la Corte Suprema se basa en lo estipulado en la Constitución de los Estados Unidos. Es decir, los jueces de la Corte Suprema de Justicia son nombrados por el Poder Ejecutivo de la Nación con acuerdo del Senado con el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes. En cambio, el nombramiento de los jueces de los tribunales inferiores, en determinado aspecto es igual, porque los designa el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, pero ya debe hacerlo el Poder Ejecutivo cuando manda los pliegos en base a una terna de futuros jueces que le es remitida por un organismo creado por la reforma constitucional del 94, que es el Consejo de la Magistratura. Con relación a la duración de los jueces, en ambos casos, tanto los miembros de la Corte Suprema
como los tribunales inferiores, dice el artículo, dice la Constitución, bueno, los jueces duren mientras dure su buena conducta. Es decir, que en principio, un tema que también lo vamos a ver si acaso no podemos hacer una reflexión crítica sobre esta, los jueces son vitalicios, duran hasta que se jubilen a la edad de 75 años. A diferencia de los otros dos poderes del Estado que son periódicos, los jueces son vitalicios. Con relación a la remoción de los jueces, también aquí hay una diferencia, porque en el caso de los jueces de la Corte Suprema de Justicia, la única manera de removerlos es mediante un procedimiento de juicio político regulado en la Constitución Nacional, en la cual la Cámara de Diputados actúa como acusadora y la Cámara de Senadores es quien hace el juzgamiento. En cambio, los jueces inferiores de la Nación, los jueces que integran los tribunales federales, son removidos de una forma completamente distinta, porque también ahí la reforma de 1994 incorpora una figura nueva que se llama el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. En el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados es un organismo que va a sustanciar un procedimiento para remover los jueces. Pero este jurado de enjuiciamiento tampoco actúa solo, porque debe esperar que sea el Consejo de la Magistratura quien resuelva formalmente iniciar la causa. Ese es un procedimiento complejo, la remoción de los jueces, en el cual interviene el Consejo de la Magistratura decidiendo iniciar un proceso contra un juez determinado, pero ese proceso finalmente se lleva a cabo en otro órgano que es el jurado de enjuiciamiento. Y con relación al número, a la cantidad de integrantes, acá interesa solamente decir que la Corte Suprema de Justicia de la Nación actualmente, en virtud de la Ley 26.183 del año 2006, se compone de 5 miembros. Hemos hecho entonces en esta primera parte una visión general de cómo está organizado el Poder Judicial en la Constitución Nacional, cuáles son sus cláusulas más importantes, pero ahora nos vamos a abocar en esta segunda parte a algunos aspectos que merecen una reflexión crítica, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el nombramiento de los magistrados, con el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, más otros temas que son discutidos hoy en día. Ya volvemos. Segundo, reflexiones críticas. Gobierno de los jueces, el nombramiento y remoción de los jueces, democratización de la justicia. Continuamos con la segunda parte de la clase, y lo que quisiera dejarles planteados es algunas reflexiones críticas que nos merece el funcionamiento del Poder Judicial, y no agotando todo el tema en esta exposición, donde someramente se va a enumerar lo que a mi entender son problemas graves que padece la justicia en la República Argentina, y reitero, están planteados los temas sin que sea una pretensión de agotar toda la reflexión. Son más interrogantes que respuestas, en definitiva. El primero de los puntos lo podemos denominar si realmente hay un gobierno de los jueces, como lo han intentado, como han expresado algunos autores como el jurista español Gregorio Pérez Barba, en el sentido siguiente: cuando se redacta el Federalista, Alexander Hamilton nos dice que el Poder Judicial es el más débil de los tres, porque no tiene ni la espada ni la bolsa. ¿Qué quería decir Hamilton con esto? Que la espada es el ejército, que lo tenía el Poder Ejecutivo; la bolsa es lo que se recauda a través de los tributos, que lo hace el Congreso, que luego esos fondos los administra también el Poder Ejecutivo, y que estaba de alguna manera desprotegido el Poder Judicial. Entonces, de esa visión de Hamilton a la que ocurre hoy en día, ha pasado mucha agua bajo el puente,
y en determinadas circunstancias entiendo que lo que ha habido es un exceso en la competencia que tienen los jueces en detrimento de los otros dos poderes del Estado. Existe lo que se denomina el control contramayoritario. ¿Qué significa el control contramayoritario? Bueno, en la visión de autores muy importantes y de una inspiración garantista como Luigi Ferrajoli, es esencial en el Estado democrático de derecho, y yo coincido con ello, que existen determinados derechos que están sustraídos de las decisiones de las mayorías, que tienen que ver con los derechos de la libertad, los derechos básicos del individuo. Entonces, estos derechos que tienen que ver con la dignidad de la persona no están de alguna manera en discusión ni pueden ser decididos por la mayoría, sino que de alguna manera, habiendo un derecho internacional de los derechos humanos que garantiza el goce y el ejercicio de este derecho por los pueblos y por los habitantes, solamente será el Poder Judicial quien, como lo dice la palabra, va a ejercer un poder contramayoritario. En este punto no hay discusión alguna. La vigencia de una vida libre, de una vida digna, exige que no pueda quedar sometido al arbitrio de las mayorías cambiantes temas que tienen que ver con la tolerancia religiosa, tienen que ver con la opresión, tienen que ver con la garantía de los derechos básicos, los derechos sociales básicos para que se proteja a las poblaciones más débiles, por ejemplo. Entonces, no hay desacuerdo en eso, pero lo que ocurre es que a caballo de inspirada en esta competencia de control judicial, suele ocurrir que la Corte Suprema de Justicia ha expandido sus atribuciones para pronunciarse sobre la constitucionalidad de leyes que no tienen que ver con la defensa de estos derechos humanos básicos, sino que tienen que ver con la organización política de un país y que es atribución del Congreso de la Nación Argentina y del Poder Ejecutivo. Un caso emblemático de este exceso, a mi entender, lo constituye un caso del año 2013, que es el caso Rizzo. Este abogado Rizzo, presidente del Colegio de Abogados de Buenos Aires, una institución muy conservadora, planteó una demanda de inconstitucionalidad en un proyecto de ley que la entonces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, justamente con la finalidad de propender a una mayor democratización del Poder Judicial, había impulsado una ley que fue sancionada, que se regulaban las medidas cautelares que se podían hacer contra el gobierno nacional y modificaba la integración del Consejo de la Magistratura, dándole participación al voto del pueblo en la composición de los miembros del Consejo de la Magistratura. La ley tenía, a mi entender, distintos errores, entre otras cosas porque los jueces tenían que presentarse de la mano de un partido político, porque cuando se hacía el recuento de los votos no se utilizaba el sistema DONT, sino que se utilizaba el sistema de las mayorías. Entonces, era una ley con defectos. Ahora, que una ley sea defectuosa, que una ley sea mala, no significa de por sí que sea inconstitucional, porque lo que ocurrió es que esta ley la Corte la declaró inconstitucional. Entonces uno tiende a preguntarse, ¿por qué? ¿Cuál es el criterio por la cual una interpretación de un artículo de la Constitución en lo que no están directamente involucrados los derechos fundamentales de los ciudadanos, sino que conciernen a la organización democrática del Estado? ¿Con qué criterio? ¿Cuál es la razón que tomamos como natural que 5 miembros de la Corte Suprema de Justicia, que no son electos por el voto popular, tengan mayor poder a la hora de interpretar las leyes que otros 2 órganos
que son el Congreso y el Poder Ejecutivo. Un caso emblemático como el caso Rizzo, más otros casos cuando la Corte, por ejemplo, declaró inconstitucional muchos artículos que perjudicaban al grupo Clarín para evitar la concentración y los monopolios de los medios de difusión, de los medios de prensa, que también fue declarada inconstitucional por la Corte, nos hace pensar que esta expresión usada por Gregorio Pérez Barba de si acaso no estamos ante un gobierno de los jueces pueda tener algún cierto andamiaje. A mi modo de ver, debería en algún momento, en una próxima reforma de la Constitución, dejarse establecido en qué casos la Corte Suprema de Justicia actúa, interviene para declarar la inconstitucionalidad de las leyes y en qué casos no interviene. Es decir, darle un margen a la Corte para que resguarde los derechos de las minorías, esos derechos esenciales que tienen que ver con la vida, la libertad, la seguridad, la integridad física, la libertad de expresión, resguardar frente a los posibles excesos de las mayorías. Tiene que estar garantizado, tiene que estar protegido un tribunal para que sea capaz de resguardarnos de esos posibles excesos. Pero en otros casos tiene que ser muy cuidadosa la manera como esto se regula. La otra cuestión tiene que ver con la designación de los jueces. Como habíamos dicho en el segmento anterior, los jueces son designados, según nuestra Constitución, tomando el modelo de la Constitución de Estados Unidos, que intentó organizar una forma de designación lo más alejada posible de la participación de las mayorías populares. Es decir, deliberadamente se intentó crear un poder judicial que esté, como lo decía Alexander Hamilton, por ser demasiado débil, tiene que estar a resguardo de los posibles excesos de la mayoría. Entonces, ¿cómo se delineó? Bueno, ¿qué hizo la Constitución de Estados Unidos? Lo mismo que hizo la Constitución Argentina de 1853. ¿Cómo se designan los jueces? Los jueces son designados por el Poder Ejecutivo, pero necesita un acuerdo del Senado. Así lo dice la Constitución Nacional en el artículo 99, inciso 4, que cuando señala las atribuciones del Poder Ejecutivo nos va a decir: le corresponde al presidente de la Nación el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia con acuerdo del Senado por 2/3 de sus miembros presentes. Ahora bien, la pregunta que nos podemos hacer acá como reflexión crítica es la siguiente: ¿por qué es el Senado el que tiene que prestar acuerdo y no la Cámara de Diputados, cuando el Senado es la menos representativa de las dos cámaras? Es decir, fíjense ustedes, el Senado de la Nación se compone de 72 miembros. Exige la Constitución que para prestar acuerdo, nada menos que para la designación de los jueces de la Corte Suprema, con el poder que ello conlleva, tal como lo vimos precedentemente, que tienen en sus manos la última palabra sobre cuándo una ley es válida y cuándo una ley no es válida, el Senado es el que presta acuerdo con las 2/3 partes de los miembros presentes. De 72 miembros del Senado, las 2/3 partes de los miembros presentes implica que el Poder Ejecutivo va a necesitar el acuerdo de 25 senadores. 25 senadores. ¿Y por qué yo comentaba que es la menos representativa? Porque 25 diputados siempre van a ser en proporción a la población, van a representar una determinada cantidad de habitantes, pero los senadores son elegidos 3 por provincia. Entonces, fíjense una cosa, para lograr 25 senadores, basta con la representación de 8 provincias. Y como sabemos, las 8 provincias
no todas tienen la misma población. De manera que para contar con 8 o con 9 senadores, fíjense ustedes, sumando las provincias de La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego, que hacen 1 millón de personas, con eso se obtienen 9 senadores. Y en cambio, fíjense, la misma cantidad de senadores, o sea, 9, son aquellos que van a representar 24 millones de personas, porque están incluidos ahí provincia de Buenos Aires con 17 millones, Córdoba con 4 millones y Santa Fe con 3 millones y medio. Es decir, que esta particularidad, que sea el Senado quien presta el acuerdo para nombrar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, creo que en algunos momentos tiene que ser discutida, y bueno es recordar lo que ocurrió en el año 1990, cuando en el gobierno del presidente Carlos Saúl Menem se conformó lo que se llamaba la mayoría automática, una corte que era absolutamente condescendiente con las decisiones que tomaba el presidente, porque lo que se hizo en ese caso es lo siguiente. Fíjense ustedes, en el año 1990, lo primero que se hace, teniendo quórum propio, es una ley para aumentar los miembros de la Corte Suprema de 5 a 9. Una vez que el gobierno de Menem consigue contar con 9 miembros, lo que va a necesitar después es el apoyo de los senadores. Ya en ese caso la Cámara de Diputados queda al margen del proceso de designación, sino que solamente son los senadores. Obviamente no le costó mucho contar con el acuerdo del Senado, donde, reitero, el voto de cada senador tiene el mismo valor cuando es de la provincia de Santa Cruz, Formosa, Chaco, Salta, Catamarca, La Rioja, que para lograr los 2/3 que aquellos que representan millones y millones de personas. Entonces, segundo punto, la designación de los jueces. Dentro de esta designación de los jueces, también tenemos que referirnos a la designación de los jueces que conforman los tribunales inferiores. La Constitución nos ha dicho que los jueces de la Corte se nombran por el Poder Ejecutivo con el acuerdo del Senado. Pero los miembros inferiores, si bien también van a ser designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo senatorial, es necesario la intervención de un organismo creado por la propia Constitución, que es el Consejo de la Magistratura. Y aquí vamos a hacer un poquito de historia de cómo llega el Consejo de la Magistratura a ser parte de la Constitución Nacional. Hay algo que es importante saber. En el año 1986, el entonces presidente Raúl Alfonsín crea un Consejo para la Consolidación de la Democracia. Este Consejo para la Consolidación de la Democracia emite un dictamen en miras a reformar la Constitución Nacional, un Congreso pluripartidista, con representantes de varios estamentos de la sociedad. Esa es una de las mayores virtudes que tuvo este organismo. No solamente estaba conformada por juristas, por abogados, sino que había de componentes de mujeres y hombres de distintas extracciones, de distintos sectores sociales. Al momento de hacer su dictamen final, y con relación a la designación de los jueces, el Consejo para la Consolidación de la Democracia dice, bueno, no vemos con benevolencia la creación de un Consejo de la Magistratura, porque preferimos el sistema actual, o sea, el sistema que estaba vigente antes de la reforma y que hoy en día se aplica para los jueces de la Corte, es decir, la designación política. Remite los pliegos del Poder Ejecutivo y basta con el acuerdo del Senado. Y no veía con agrado, dice, como alternativa para superar el riesgo de politización, se ha sugerido el Consejo de la Magistratura. La experiencia de este método de designación en algunos países como España que lo han adoptado ha sido negativa, porque termina habiendo una tendencia corporativa. Son consejos que en su mayor parte es integrada por abogados y jueces,
y de manera que hay, como lo dice el dictamen del Consejo, hay un predominio del establishment y no lo ven conveniente. Sin embargo, a pesar de lo que había dicho el Consejo de la Consolidación Democracia, García Lema, que fue convencional constituyente, en este libro, nos relata de que expresamente al momento de firmarse el Pacto de Olivos he dejado de lado esta recomendación del Consejo de la Magistratura y esta recomendación, perdón, del Consejo para la Consolidación Democracia y en el Pacto de Olivos y en la ley declaratoria, de la reforma constitucional, se vuelve a revitalizar, se vuelve a proponer esta institución que es el Consejo de la Magistratura. Acá tenemos la ley que declaró la necesidad de la reforma constitucional, que omitió aquella recomendación del Consejo de la Consolidación de Democracia, y dice, bueno, proponerse dentro del núcleo de coincidencias básicas, en la reforma constitucional deberá incluir un Consejo de la Magistratura, y hace una propuesta normativa que es la que finalmente queda integrada en la Constitución Nacional. De manera que para la selección mediante concurso y elevar una terna al Poder Ejecutivo de la Nación, funciona el Consejo de la Magistratura. Funciona un decir, porque en realidad que ha venido funcionando muy mal, pero está establecido y está previsto el Consejo de la Magistratura. ¿Cómo se incorpora el Consejo de la Magistratura? Bueno, se hace en un artículo 114 inspirado en la Constitución italiana. La Constitución italiana había previsto un Consejo de la Magistratura que represente distintas fracciones, es decir, un porcentaje para los magistrados, otro porcentaje compuesto por legisladores. La Constitución reformada adopta el mismo criterio y le agrega la palabra de la necesidad que los integrantes del Consejo de la Magistratura mantengan un equilibrio, es decir, que ninguna de esas fracciones sobrepase a la otra. Así, el artículo 114, finalmente redactado, nos va a decir: el Consejo de la Magistratura será integrado de modo que procure el equilibrio entre la representación de, primero, los órganos políticos resultantes de la elección popular, es decir, el Congreso y el Poder Ejecutivo de la Nación. Segundo, los jueces de todas las instancias, atenti, dice jueces de todas las instancias. Es un punto clave, porque lo que está diciendo este artículo, que si tiene que haber jueces de todas las instancias, deberá también a alguien que represente a la Corte Suprema de Justicia. Y los abogados de la matrícula federal, y finalmente eso tiene que estar sí o sí en equilibrio. Y finalmente dice, también podrán integrarlo representantes del ámbito académico-científico. Las funciones que se le dan al Consejo de la Magistratura son muy importantes, porque no solamente es la que selecciona a los futuros magistrados a través de un sistema de concurso, sino que también es la que va a administrar los fondos del Poder Judicial. Pero una cuestión muy importante es que se le otorga competencia para decidir el inicio de un proceso contra los jueces por incumplimiento de sus funciones, por mal desempeño, delito en el ejercicio de funciones, crímenes comunes, procedimiento que luego lo hará otro órgano que es el jurado de enjuiciamiento del magistrado. Una de las primeras reflexiones que tenemos que hacer sobre el funcionamiento del Consejo de la Magistratura es el siguiente.
es necesario que en esa participación de quienes van a designar a los jueces estén representados solamente los magistrados y los abogados, porque tratándose de un organismo que va a elegir los jueces, el hecho de que los jueces lo integren, de alguna manera es aquello que decía el Consejo de la Consolidación Democracia, es decir, hay una autorreproducción de la corporación judicial. Los jueces eligen a los jueces. Entonces, ¿con qué criterio en la conformación de estos cuerpos hay un predominio de un determinado sector de la sociedad, como si los maestros, los trabajadores, no tuvieran a la altura de la circunstancia, como si no tuviesen interés, como si nada menos que de elegir aquellos que van a tomar una decisión sobre sus propias vidas, sobre cuáles son sus derechos y cuáles no son sus derechos. Bueno, esa es, ¿no es cierto?, una primera pregunta. Ahora, ¿qué ha pasado con el Consejo de la Magistratura en todos estos años? Bueno, es importante lo que vamos a ver ahora, porque el Consejo de la Magistratura está establecido en una determinada ley que el año pasado finalmente ha sido dejada sin efecto por la Corte Suprema. Es decir, el Consejo de la Magistratura actualmente se integra con 20 miembros. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Fíjense ustedes cómo ha sido la trayectoria de la integración del Consejo de la Magistratura. La primera ley que integra el Consejo de la Magistratura es la ley 24937 del año 1997. Esa ley nos va a decir de que el Consejo está compuesto por 20 miembros, 4 jueces, 4 abogados, 4 diputados, 4 senadores, 2 académicos, el presidente de la Corte Suprema de Justicia y un representante del Poder Ejecutivo. Lo que intentó esta ley es seguir aquella indicación que estaba en el artículo 114, es decir, buscar un equilibrio. ¿Por qué? Porque si vemos aquí la proporción entre jueces, abogados y miembros de la Corte es similar a la que le corresponde a los diputados, senadores y el representante del Ejecutivo. O sea, los órganos representantes de la elección popular, Poder Ejecutivo, más Senado, más diputados, tienen un total de 9 miembros. Al igual que los representantes de jueces, abogados, al que se suma el presidente de la Corte. En el año 2006 se reforma esta ley y se dicta la ley 26080, que va a reducir la cantidad de miembros del Consejo de la Magistratura y lo va a llevar a 13 miembros. ¿Qué hizo esta ley? Esta ley lo que vino a hacer es reducir la cantidad de jueces, que pasaron de 4 a 3, reducir la cantidad de abogados, que pasaron de 4 a 2, reducir la cantidad de diputados y senadores, que pasaron de 4 a 3, suprimir directamente al representante de la Corte Suprema de Justicia y dejar al representante del Poder Ejecutivo. Desde el año 2006 al año 2021, el Consejo funcionó con 13 miembros. En el año 2021 ocurre lo siguiente. El Consejo está inactivo durante cierto tiempo, se produce un parate en su actividad y la Corte Suprema de Justicia decide algo que fue materia de mucha controversia, porque la Corte lo que hizo en ese caso, 16 años luego
de sancionada la ley del 26080, es decir, 16 años luego de cómo venía funcionando esa ley, la ley declara inconstitucional la composición donde se había extraído la cantidad de jueces, la cantidad de abogados, y vuelve a reimplantar la ley del año 1997. Por lo tanto, actualmente el Consejo de la Magistratura, después de esta decisión de la Corte Suprema de Justicia, está funcionando en la actualidad con 20 miembros, tal como lo disponía la ley del año 1997. Una ley que había sido derogada y luego de 16 años de esa derogación, sin embargo, la Corte dijo, hay un parate y además la composición que intentó hacer la ley del año 2006 ha roto aquel equilibrio que exigía, porque la Corte ha interpretado lo siguiente: la ley del año 97, como decíamos, tenía 4 senadores, 4 diputados, más el representante del Poder Ejecutivo, que hacía un total de 5 miembros. 4 representantes de los jueces y 4 representantes de los abogados, más el integrante de la Corte, que hacía un total de 9 miembros. O sea, 9 miembros de los denominados sectores de representación política y 9 miembros de los sectores, entre comillas, no políticos. En cambio, dice la Corte, la ley del año 2006, esto lo está diciendo la Corte en el año 2021, en el año 2006 la Corte lo que nos viene a decir es que la ley 26080 rompió con ese equilibrio porque dejó 3 diputados, dejó 3 senadores y dejó al representante del Poder Ejecutivo, lo que hace un total de 5 miembros. Al haber sacado un miembro de los jueces dejó 3, al haber sacado un miembro de los abogados dejó 2 y al haber sacado el miembro de la Corte Suprema deja 5. De manera que rompe el equilibrio porque hay 7 de la fracción de origen de órganos políticos contra 5 de aquellos miembros que provienen de los magistrados, de los abogados, con el agravante, dice la Corte, de que esta ley, al haber suprimido al presidente de la Corte, esta ley está también vulnerando el artículo 114 de la Constitución, que dice que debe estar representado el Poder Judicial en todas las instancias. Lo cierto es que a partir del año 2021, en el 2022, se puso en funciones al presidente de la Corte, el doctor Horacio Rosati, vuelve a quedar como presidente de la Corte y se empezaron a elegir los distintos, eso fue durante el año pasado, hasta completar con abogados, jueces. Tardaron mucho los legisladores por distintas razones que no vienen al caso. Lo cierto de que actualmente el Consejo de la Magistratura funciona con 20 miembros. Ha sido criticada esta decisión de la Corte porque otra vez más estamos ante una situación en que la Corte resuelve sobre temas que involucran a ella misma. O sea, la Corte, por el voto de 3 contra 4, resolvió sobre un tema en el cual la incumbe directamente. Por ejemplo, ¿quién preside el Consejo de la Magistratura? La Corte ha dicho que lo debe hacer el presidente de la Corte. Entonces, esto ha sido materia de crítica. Con esto entonces dejamos planteado cómo se compone el Consejo de la Magistratura. Bueno, la cuestión de la remoción de los magistrados actualmente se hace, como lo dice la Constitución, mediante un jurado de enjuiciamiento de magistrados que está compuesto por 9 miembros. También aquí se ha resucitado la ley del año 97, 3 jueces, 3 abogados y 3 legisladores. También esto tiene que llamarnos a la reflexión
porque un tema tan delicado como la remoción de los magistrados tiene que ser decidida por los propios magistrados. Es decir, es como que los magistrados se actúan de órganos disciplinarios sobre sus propios actos de inconducta, sobre sus propios delitos. Y esto es importante porque se vincula con lo que vamos a ver seguidamente, que es el lawfare, que es esta idea de una connivencia, una organización entre sectores del ámbito político, sectores del periodismo y algunos jueces para armar causas, como se hizo a Lula en Brasil, para armar causas, porque fíjense ustedes que tal como está actualmente compuesto el Consejo de la Magistratura y como está compuesto el jurado de enjuiciamiento, es muy difícil que se avance cada vez que se ha querido someter a un proceso disciplinario a los jueces. Un caso emblemático de esto es la causa de Dora Futuro, que fue sentenciada hace unos años. La causa Dora Futuro, así se llama, porque se había acusado a Cristina Fernández de Kirchner, a el contador Kicillof y a otros miembros del Banco Central de haber cometido un delito en la compra de dólares a futuro, cuando había muchas pruebas periciales de que no se había ningún delito, como finalmente fue dictaminado por la justicia con el sobreseimiento de estos funcionarios. Pero a pesar de eso, legisladores de la Unión Cívica Radical y del PRO le inician le hacen una denuncia a estos jueces que la lleva adelante el juez Bonadío y se denuncia al juez Bonadío haber armado esta causa, haber actuado contrario a derecho, y sin embargo el Consejo de la Magistratura desestimó esta denuncia y por supuesto iba a ser muy difícil con la composición del jurado de enjuiciamiento alcanzar los 2/3 para la destitución de este juez. Entonces, los jueces, es muy difícil la remoción de los jueces. Estamos hablando de funcionarios que son vitalicios, funcionarios que pueden estar involucrados en el armado de causas, que pueden cometer delitos en el ejercicio de sus funciones, y sin embargo la manera como funciona el jurado de enjuiciamiento de magistrados es un problema muy crítico para la República. Y vamos a terminar entonces con otros dos asuntos que se someten a reflexión, que es la democratización de la justicia y el lawfare. ¿Qué significa la democratización de la justicia? Bueno, la democratización de la justicia significa tratar de incorporar criterios más democráticos, criterios de participación de las mayorías, criterios de participación ciudadana al momento de involucrarse en temas como la designación de los jueces, porque hay, como vimos, un distanciamiento entre la elección de los magistrados y el pueblo. Precisamente es el organismo que más poder tiene, por lo que hemos visto en la cuestión del control de constitucionalidad de las leyes, y sin embargo es elegido, necesita el acuerdo del Senado, que es de ambas cámaras, a mi entender, es la menos representativa. Ahora, esta necesidad de dar más igualdad al momento de quiénes son los que deciden, se ha entendido que es una idea de democratizar la justicia. El problema que tenemos acá, ante esta necesidad que tiene que ser estudiado, esto tiene que ser evaluado, es que cada vez que alguien plantea
la necesidad de democratizar la justicia, se produce una reacción muy fuerte de parte de cierto sector de la judicatura y de muchos medios de comunicación, porque se intenta ver como un avance del poder político, en especial cada vez que lo ha intentado hacer los proyectos que en su momento presentó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Entonces los titulares de los diarios directamente lo indican como el proyecto K para cooptar la justicia. Recuerdo que había una editorial de La Nación del periodista Joaquín Morales Solá que comparaba a Cristina Kirchner en este proyecto de ley de democratizar la justicia, lo comparaba con Appold, que fue un funcionario del primer gobierno de Perón, que obviamente había accesos autoritarios que nada tienen que ver con lo que ocurre hoy en día, en que se trataba de controlar a los medios de prensa, incluso algunos de ellos, como ustedes saben, fueron expropiados. Entonces, cada vez se produce, por un lado, una decisión de quienes sostienen que hay que romper con esa corporación judicial, y del otro lado como una acusación que van por todos. Lo cierto es que este tema tiene que ser puesto en agenda, de esta idea de que al momento de decidir los nombramientos de los jueces no solamente tengan el peso excesivo estos estamentos que tienen una participación que excluye al resto de la población, sino que la regla mayoritaria puede también tener algún tipo de andamiaje, algún tipo de aplicación en este tipo de procesos. Si tenemos en cuenta la famosa definición de democracia de Norberto Bobbio, en el sentido que hay democracia cuando la mayor cantidad de personas incide en la mayor cantidad de decisiones. Y esta cuestión de democratizar la justicia es importante para reflexionar, o al menos dejarlo planteado, el último tema del que hemos enumerado, que es el lawfare. El lawfare es lo que se denomina la utilización de los organismos judiciales para armar causas en contra de determinados funcionarios políticos. Funciona en esta idea que ha sido incluso denunciada por el Papa Francisco como ofensiva y peligrosa para la vida democrática. Funciona con una tríada: por un lado jueces, por el otro lado medios de comunicación y por el otro lado miembros políticos de la oposición. Causas emblemáticas del lawfare se ha dado en Brasil con el juicio a Lula, que estuvo más de 500 días detenido, y el periódico británico, no me acuerdo si era de Economist o de Guardian, uno de los dos reveló la filtración de las charlas que el fiscal Moro tenía que el juez Moro tenía con los fiscales, donde estaba claramente, surgía que fue absolutamente armada la causa Lula, por el cual incluso luego fue sobreseído, y una causa emblemática en la Argentina fue la que yo le acabo de nombrar, la causa Dólar a Futuro, ¿no? Que fue una causa evidentemente armada. Ahora, las cuestiones de lawfare han tenido una dimensión muy importante con la filtración de los chats que ocurrió el año pasado, cuando se filtraron supuestas connivencias a partir de una reunión que se hizo en una localidad que se llama Lago Escondido, propiedad de un magnate que se llama Lewis, en la cual asistieron el presidente del directorio y el abogado del Grupo Clarín, miembros de los servicios de inteligencia y jueces. Incluso hay fotos en el aeropuerto de Bariloche donde se ve la presencia de distintos jueces, algunos de ellos que precisamente el juez Ercolini, que es quien había instado el procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad Nacional, que tiene tantos errores en la vulneración del derecho de defensa. De manera que no creo
como sostienen algunos profesores de Derecho Constitucional, como el profesor Gargarella, donde en una columna escrita nada menos que en el periódico Clarín ha llegado a decir el lawfare es puro cuento. No es puro cuento, es materia que debe ser investigada, son cuestiones que pueden afectar el funcionamiento de la democracia, el armado de causa contra dirigentes políticos y ponen en riesgo el Estado de Derecho. Bueno, con esto damos por terminada la clase de hoy y nos veremos en la próxima clase.